Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener la clase de la sesión número 8. Inicialmente, para hoy, para el 21 de marzo, teníamos una práctica, pero pues dada la situación en la que estamos viviendo, em, vamos a mover esa práctica para la semana número 11. Mentiras, número 10, pues teniendo la esperanza de que todo va a estar bien de aquí a un mes. Y vamos a saltar directamente a la sesión de pruebas sensoriales afectivas. Con respecto a las exposiciones, pues como van a ser 3 sesiones que no vamos a poder tenerlas, entonces vamos a hacer son foros. ¿Listo? Los foros son muy importantes que participen en ella, porque de ahí vamos a sacar las notas pues que corresponden a esas exposiciones, y las personas que ya expusieron esa nota se las vamos a dejar en el trabajo final como un extra, el 10% del trabajo final. ¿Listo? Bueno, entonces dejando claro eso, si tienen preguntas sobre eso me las escriben al correo o ahí directamente en el foro también, para aclararlas, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con como lo vimos hace 8 días, en las pruebas sensoriales afectivas. Estas pruebas sensoriales, pues, están directamente relacionadas con el consumidor. Eh, ¿Qué son afectivas? Esto quiere decir que son dichas pruebas o dichos lenguajes. Acuérdense que en el análisis sensorial es poder poner en un lenguaje la experiencia del gusto, del sabor, del tacto, del aroma, que sea común para todos y que sea muy fácil para nosotros que producimos alimentos y que desarrollamos alimentos entender qué es lo que el consumidor quiere. Entonces, las pruebas afectivas en realidad son muy, muy, muy importantes, debido a que nos va a situar en la cabeza del consumidor, o por lo menos en la experiencia del consumidor con el alimento y las expectativas que ellos tienen. Entonces, estas pruebas afectivas son como un canal o como, digámoslo, un medio para poder eh, esclarecer cuáles son como las preferencias que tiene el consumidor en un producto. Y especialmente se utilizan para determinar características sensoriales, de sabor y aroma. Pero pues de textura también son bastante importantes. Entonces, ¿qué es una prueba afectiva? Una prueba afectiva se refiere al grado de preferencia y aceptabilidad que tiene un producto desde el consumidor. Y estas pruebas afectivas nos ayudan a no solamente establecer si hay diferencias entre las muestras visto desde el consumidor, sino también qué tanta diferencia puede encontrar el consumidor en estas muestras. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, una barra de cereal. Si yo solo sé de cereales, entonces hablamos de cereales. Y la hicimos con 2 jarabes diferentes, con un jarabe de agave y con un jarabe de sencillo de glucosa. Y lo hicimos a la misma concentración. Pero resulta que los consumidores están encontrando una mayor sensación de dulce en una de las dos. Claro, ahí ya el consumidor de una vez se está dando cuenta que uno está más endulzado que el otro, pero no es cierto. En nuestro caso, lo que estamos dando cuenta, lo que nosotros sabemos es que hay 2 edulcorantes diferentes. Entonces ahí nos ayuda a mirar cómo ese sentido de sabor, ese sentido básico, para los consumidores está más como no desarrollado, pero sí tiene una preferencia más por el que tiene más sabor, entre comillas, es más dulce. Entonces, estas pruebas nos permiten diferenciar y nos permite también como mantener o modificar esas características. Por eso son súper, súper interesantes.
Bueno, dentro de estas pruebas podemos encontrar diferentes metodologías. Tenemos pruebas de preferencia dónica, pruebas de preferencia por categorías o pruebas de aceptabilidad. Bueno, entonces, vamos a hablar de cómo se debe realizar estas pruebas. Bueno, cuando hablamos de aceptabilidad, se refiere al grado de gusto o disgusto que puede tener una persona sobre el producto. Y esto es una escala de medición cualitativa o cuantitativa, dependiendo de cómo nosotros queramos, pues, medir estas características sensoriales. Entonces, ¿qué es lo principal que hay que poner? ¿Recuerdan los descriptores de sabor y recuerdan los descriptores de perfil sensorial? Tenemos que establecer nosotros, como ingenieros, cuáles son los perfiles más adecuados al consumidor que nos vamos a evaluar, o pues al que le vamos a dar a evaluar el producto, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que establecer, no se necesita, pero por ahí entre unas 2 a 5 características sensoriales generales. Si van a profundizar mucho en el sabor, pues ponemos descriptores, no sé, que sea dulce, pero no solamente dulce porque esos son los básicos, sino como tiene mucho caramelo, en la parte de textura que es crujiente, que puede llegar a ser empalagoso, de pronto en barras de cereales, sigamos con el ejercicio de las barras de cereales, si tiene quinoa puede ser un poco amargo, o el amaranto puede llegar a ser amargo, notas cereálicas. Entonces vamos a poner descriptores muy sencillos y muy cortos para poder hablar de esa escala de aceptabilidad. Y en la escala de Dónica simplemente vamos a poner en una magnitud de 1 a 9, de 1 a 5, qué tanto le gusta o le disgusta el producto, siendo 0, o perdón, siendo 1 que le disgusta totalmente y siendo 5 que le gusta totalmente. ¿Listo? Entonces hasta ahí, esas son como las categorías de perfil que debemos ir montando. Y después sí, cogemos las diferentes muestras. Acuérdense que siempre vamos a evaluar el mismo producto, pero con diferente formulación o de diferente marca, para poder determinar cuál es el que más le gusta al consumidor. Entonces vamos a organizarlo un poco más después de lo que les acabo de decir. Bueno. Volviendo un poco al tema, las pruebas de preferencia nos ayudan pues las principales ventajas, ¿cuáles son? Las pruebas de preferencia nos ayudan a medir factores psicológicos que influyen en el sabor del alimento, es decir, cuáles son las preferencias del consumidor. También nos ayuda a decidir cuál sería la mejor opción entre la elaboración de diversos productos, es decir, vamos a poner diferentes formulaciones, perdón, y vamos a ver cuál va a preferir el consumidor. Esas diferentes formulaciones no pueden tener una diferencia muy significativa en otras referencias del alimento. No pueden ser muy diferentes. Esas formulaciones tienen que ser muy similares en análisis proximales, es decir, sus características nutricionales deben ser muy similares y sus características organolépticas también deben ser muy similares. No es que hagan una barra de cereal con un 35% de jarabe y otra barra de cereal con los mismos ingredientes secos, pero con 20% de jarabe. No porque nos va a cambiar bastante el perfil. Tienen que ser diferencias sutiles que nos ayuden de pronto a bajar costos,
de pronto a mejorar el perfil sensorial, de pronto a, qué sé yo, a darle una mejor apariencia, pero no puede ser completamente, no pueden ser cambios completamente significativos, ¿vale? Y también nos ayudan a identificar cuál va a ser el producto que las personas van a elegir entre dos o tres más o más alternativas. Bueno, ¿qué ventajas nos dan las de aceptabilidad? Bueno, eso sí nos permite como poner en grados de aceptación las cualidades de los productos. Por ejemplo, el sabor, qué tanto aceptan ese sabor, la consistencia, qué tanto aceptan la consistencia, no sé, el grado, el poder edulcorante, o sea, qué tanto grado dulzor aceptan los consumidores, en fin. Y las pruebas de aceptabilidad son muy interesantes porque las pruebas de aceptabilidad se pueden realizar en ambientes eh, que no son diseñados para realizar las pruebas sensoriales. Como los hemos visto en las clases anteriores, pues ustedes saben que el ejercicio de análisis sensorial es de un ejercicio de bastante reflexión y bastante conciencia de sus sentidos. Y por eso se tienen unos paneles especiales, ciertos colores, para no generar sesgos y errores. Las pruebas de aceptabilidad más bien nos ayudan a ser un poco más flexibles. Entonces son bastante interesantes para hacerlas a cualquier persona y es como una herramienta bastante útil que ustedes van a tener el día de mañana, tanto en producción, en calidad y en desarrollo de productos, si quieren encontrar respuestas en el análisis sensorial. Y obviamente estas pruebas también se combinan con otros análisis sensoriales que vamos a ver en las otras clases, como pues pruebas triangulares, pruebas dúo-trío. Acuérdense que al final del semestre vamos a ver que todas estas pruebas se deben utilizar para encontrar un perfil completamente completo del producto que estamos analizando nosotros. Y así poder realmente hacer una ficha técnica y que no se quede solamente en característicos, sino que tengamos bastantes datos para poder como desglosar realmente la experiencia del sentido a la hora de consumir el alimento. Bueno, ahora sí, las pruebas de preferencia, ¿cómo se deben hacer? Entonces, las pruebas de preferencia, como les dije ahorita, son varias. Tenemos las de categoría. Aquí vamos a establecer una escala ascendente o descendente en orden de preferencia a gusto del alimento. Entonces esto nos va a permitir como evaluar hacia qué dirección el consumidor tiene su preferencia. Sin embargo, pues es netamente cualitativa. Nos va a decir como nos gusta mucho, le gusta muy poco, más o menos, aguas tibias, pero pues nos permite determinar si le gusta o no. Entonces, ¿cómo se puede o cuál es la mejor ejemplo de formato para hacer una prueba de, de preferencia? Les voy a mostrar. Un momento porque es un poco complicado todavía para mí. Sí, acá. Les voy a mostrar una ventana. Aquí. Sí, creo que ya. Creo que sí, ya la están viendo, sí. Bueno, esta es la... perdón. Esta es el formato para hacer una prueba de preferencia por categoría. Entonces ustedes ponen las diferentes muestras, tienen 5 para analizar y le ponen el orden de preferencia, cuál les gustó más. Entonces, 1 para la 937, por ejemplo, fue la más preferida en mi caso, y la menos preferida fue la 109, 5, y así van ordenando. O sea, sí pueden hacer una categoría
perdón, así pueden hacer una prueba, un test de preferencia. Cogen las cinco fórmulas, las cinco marcas diferentes del mismo producto y lo ponen en orden de preferencia. Entonces, pues ahí la tienen, para que la vean muy bien. Bueno, continuemos. Bueno, recuerden que por lo general siempre es bueno tener 20 panelistas. Debido a la situación, pues nosotros no vamos a poder hacer esto, pero cuando volvamos a clase, pues vamos a utilizar todas estas pruebas para hacer, para hacer análisis de diferentes alimentos, ¿vale? Bueno, y tendremos una clase de estadística para pues mirar cómo se analizan esos datos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de analizar los datos. Prueba Basker, prueba de chi cuadrado, prueba de Kramer, en fin. Listo. Ahora, las pruebas de aceptabilidad, ¿cómo se hacen? Estas se pueden medir no solamente como desde la escala de gusta o no gusta, sino se pueden evaluar otros atributos del alimento. Entonces pueden decir muy salado o poco salado, muy dulce o poco dulce, o muy crujiente, poco crujiente, muy aguado, poco aguado, en fin, muy viscoso, mucho, muy viscoso, poco viscoso. Entonces el número de escalas puede variar. Por lo general hay de diferentes formas, dependiendo también el tipo de la población. Si es para niños es mucho mejor. Se utilizan algunas figuras, es complicado. Eh, si se los ponen simplemente en números y en los descriptores, de me gusta o me disgusta mucho. Pueden también poner una escala tipo regla, una escala sin números también. Es más, les voy a mostrar, por ejemplo. Un momento, por favor. Entonces, miren, por ejemplo, esto es una escala de me disgusta mucho o me gusta mucho para niños. Pueden hacer todo de 4, pueden hacerlo simplemente sin ponerles la descripción. Pero como les digo, no necesariamente puede ser no me gusta mucho, no me gusta nada. Pueden poner como muy salado, poco salado, eh, muy dulce, poco dulce, así. Pueden poner estas escalas en donde pues aquí pondrían el nivel. Como lo pueden ver, pues no nos va a cuantificar mucho el atributo del alimento que estamos evaluando, pero sí nos va a dar cualitativamente mucha información sobre si realmente ese atributo lo estamos haciendo bien en el sentido de aceptación al consumidor. O a mí me gusta utilizar mucho es bastante técnico y nos puede combinar ambos como niveles, tanto cuantitativo como cualitativo. Sin embargo, pues muchas veces eso genera ruido al consumidor, ¿no? No van a ser muy claros. En cambio, si lo ven así, simplemente con los dos extremos, ellos de una van a reaccionar, como por, no sé, no sé cómo decirlo, lo van a reaccionar, yo lo he visto y ponen de una por acá. Me gusta mucho. O no, esto está horrible. Entonces, esto nos ayuda mucho a revivir la situación que el consumidor tuvo con el alimento. Vamos a recompartir. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno. En las pruebas de aceptabilidad, pues se utiliza esa escala hedónica, obviamente para categorizar el nivel de aceptabilidad, como ya lo había dicho.
Entonces hay varios supuestos que tenemos que tener en cuenta. Y lo que les dije, es necesario ser cuidadosos con los extremos de esa escala. O sea, me gusta, no me gusta, muy salado, salado, un poco salado, y ya, dejarlo ahí. Pero si ustedes van a poner el número de escalas, como lo vimos en el primer ejemplo, digamos 5, tienen que ser muy, muy rigurosos en poner cuál es cada una y qué significa para ustedes y qué se puede, qué puede, y, o sea, qué significa para ustedes a la hora de traducir lo que el consumidor nos está diciendo. Entonces, si por ejemplo ponen 9 escalas, tienen que ser muy cuidadosos con qué significa cada una de esas escalas. Por ejemplo, me disgusta en extremo, me disgusta mucho, me disgusta moderadamente, me disgusta poco, no me gusta ni me disgusta, esta es la quinta, esta es la mitad, me gusta poco, me gusta moderadamente, me gusta mucho y la novena me gusta demasiado o me gusta en extremo. Entonces tienen que tener eso muy claro, muy, 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 muy claro. Yo les recomiendo nunca poner tantos porque eso va a generar mucho ruido al consumidor. O sea, muy pocas veces las personas van a decir como la diferencia entre me disgusta moderadamente y me disgusta mucho es como muy sutil. Entonces, ¿qué tanto nivel de sutilidad queremos ahí? Pues no mucho, realmente queremos ver es un grado de adaptabilidad más agresivo, más holístico. Entonces, entre 4 o 5 escalas es mejor, o simplemente poner la escala, me gusta mucho, me disgusta mucho, y que ellos en una línea escriban con una X o con una rayita en donde estás. Y ya, tú sabes, 50, en fin. Ah, bueno, tienen que dejar en claro que solo se puede optar por una, ¿no? Creo que no lo había dicho en esta sesión sí, y en ninguna, pero cada vez que hagamos unas pruebas, sobre todo de preferencia, aceptación, o, o, o en algunas cosas discriminativas, por ejemplo, tienes que elegir un solo número, o sea, no puedes poner como más o menos. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente esas son las pruebas afectivas. En la plataforma les dejé pues las actividades que tienen que hacer. Si tienen preguntas, pues estoy pendiente. Eh, y pues nada, chicos. eh, el video termina acá. No sé si vaya a subir algún otro de esta clase. eh, pero por ahora, pues, si tienen alguna pregunta, me escriben. Listo. Y gracias, que estén bien. Espero que se estén cuidando mucho.